Este vídeo pretende dar respuesta a la pregunta ¿por qué no han cuajado las tablets en los colegios? Para ello me voy a apoyar en 4 puntos. El primero es la situación actual, en el que hay colegios que están ofertando sus cursos no con tablets, sino con libros de texto, y ese es un argumento comercial. Y eso me sorprendió y de ahí ha surgido esta pregunta. Después de plantear la situación actual, voy a plantear cuáles creo que son las ventajas fundamentales del uso de la tablet en las aulas, en los coles. Y a pesar de que tienen ventajas, el siguiente punto es por qué no funciona. Y expreso cuáles son las causas de por qué, a pesar de ser mejor recurso, no está funcionando bien. Y todo eso lo voy a basar en el cuarto punto, que son las experiencias que he vivido profesionalmente relacionadas. Bueno, pues empezamos. Me ha sorprendido muchísimo al ir a visitar institutos para temas familiares, que uno de los argumentos de venta de los institutos es que no usan tablets, es decir, que siguen con los libros de texto. Personalmente, y esto es un fallo evidentemente, nunca lo hubiera previsto hace años. Ahora mismo ya con más información sí que lo tengo claro, pero no era un hecho previsible al principio cuando se empezaron a implantar las tablets o los ordenadores. Y eso que llevo en formación toda la vida, desde 1995 llevo en formación y desde el 2005 estoy trabajando en e-learning, es decir, el próximo año cumplo 20 años trabajando en e-learning, tanto en contenidos, en plataformas, en diseños, en todo. Bien, ¿por qué me sorprende y por qué me he equivocado en la previsión? Pues básicamente cuando hacemos un estudio o una comparativa entre los libros de texto y las tablets, potencialmente las tablets son claramente mejor recurso que el libro de texto. Y ahora voy a presentar cuáles son las ventajas que son, en cierto modo, evidentes. Hay una primera que tiene que ver con una cuestión técnica, con la distribución, con la carga de contenidos, con el control externo desde Internet. Se pueden cargar los contenidos exactos que queremos para ese alumno durante ese año, que además podemos tener un control externo de qué es lo que ocurre dentro de la tablet. Y además esa tablet puede durar bastantes años o varios años, con lo cual pues parece razonable que sea una ventaja. Tenemos control sobre digamos que es como si el libro de texto cada año lo vamos cambiando con las mismas páginas. Vale, el segundo es una cuestión que no tiene que ver tanto con la educación, pero sí con la calidad de vida, y tiene que ver con el peso. O sea, reducimos drásticamente el peso de las mochilas, que en algunos casos, pues bueno, tienen que acabar con la espalda destrozada. Incluso podríamos tener una tablet en casa y otra en el cole, con lo cual no habría que desplazar nada más que cuadernos, sacapuntas, yo qué sé, cosas de ese estilo. El tercer punto son que genera unos recursos muchísimo más atractivos. Tiene recursos interactivos, tienen vídeos, tienen audios, más todos los recursos que tiene un libro. O sea, más imagen, más texto, más esquemas, con lo cual, o sea, objetivamente los recursos son mucho más potentes. Algunos libros lo que tienen es un QR, por ejemplo, que para hacerle una foto y que te salga un vídeo, que te salga entrar en alguna actividad. Bueno, pues es que eso ya lo tiene la tablet. O sea, en definitiva, pues no debería ser un problema. El cuarto punto es la autocorrección y el feedback inmediato. Es decir, en el momento en el que hacen las tareas, pueden ser evaluables, le pueden dejar 1, 2, 3 intentos. Y sobre todo, podemos hacer que si no hace bien un ejercicio, la propia aplicación podría proponerle más recursos. Es decir, como es parece que no soy muy fuerte en este área, pues hago un poquito más, practico un poquito más
y me propone más recursos, con lo cual aquello donde fallo, pues lo practico más. Y eso tiene que ver con algo que no va a hacer un libro, bueno, podría hacer en cierto modo los libros, pero que no tienen los libros de texto, que es la personalización de la enseñanza según las necesidades. Si voy flojo en un área, pueden ofrecerme más contenidos, más actividades y a distintos niveles y me lo pueden explicar de distintas formas. Y si voy más fuerte, pues pueden meterme unos contenidos, por ejemplo, para profundizar más si es un tema que me interesa, o se pueden hacer muchísimas cosas relacionadas con la personalización. Y esto permitiría que en una misma clase 2 alumnos fuesen a distinto ritmo y los 2 aprendiesen al ritmo que necesitan. Y eso lo podríamos conseguir con las tablets y difícilmente con los libros de texto. Luego, por todo esto y por mucho más, tiene ventajas la tablet respecto al libro. Es verdad que podemos encontrarnos con casos en los que de tanto mirar pantallas pues tengamos cansancio visual. No he puesto las desventajas, pero yo creo que sopesando, la tablet como mínimo debería ser un recurso similar, si no mejor. Vale. Pero decimos que no funciona porque, a pesar de que digo que es un mejor recurso, también digo que no ha cuajado las tablets en los colegios. Por lo menos en mi entorno, de todos los colegios que hemos visitado y con los padres que hemos hablado, nadie quería que el cole tuviese tablets y algunos lo utilizaban como argumento de ventas. Pues bien, ¿por qué no funciona? Puede haber 4 pilares básicos, o al menos presento 4 pilares básicos. Uno es las infraestructuras. Una tablet, o sea, cuando implantamos las tablets, los ordenadores, esos tienen que tener un sitio donde guardarse, tienen que tener un sitio donde cargarse, tienen que estar actualizados, tienen que tener un servicio técnico y tienen que tener una conexión a Internet para muchas personas. No es solamente el profe que se conecta, sino todos los alumnos conectados. Y todo eso, además, tiene que funcionar a la vez, porque cuando son las clases es a la vez. Vale. Lo segundo es que tiene que tener unos contenidos que permitan aquello que hemos planteado dentro de las ventajas. Si es una foto del libro, pues la verdad es que la tablet no sé si aporta o no aporta, pero lo que no aporta es todo lo que podría aportar. Y los contenidos tendrían que estar adaptados, por un lado, a los objetivos formativos, pero también al soporte que lo va a mantener, en el que está. Si la tablet nos da ciertas ventajas, pues tiene que apoyarlas. El tercer, la metodología, es que dar clase con tablet, metodología y didáctica. Dar clase con tablet cambia bastante, porque por un lado hemos dicho que las actividades se pueden hacer a distintos ritmos según los niveles y demás, que eso es una posibilidad, y por otro lado el rol del profesor o de la profesora cambia un poco, porque el profesor, parte de la explicación nos lo va a dar maravillosamente por ejemplo, un vídeo que está grabado. Entonces ya no necesitaríamos en ese caso el profesor para dar las explicaciones. ¿Y qué hace el profesor entonces? Bueno, pues todo eso tendría que estar bien definido, los roles y cómo se actúa ante esos contenidos. Y claro, el último punto es la formación del profesor. Y es que de dar clase con el único problema de mantener el ritmo y el orden dentro de la clase, motivar y estar con tu libro, ahora tienes que las infraestructuras funcionan o no funcionan. Los contenidos no están adaptados a lo que queremos. No tenemos una metodología clara y encima, en algunos casos, hasta los alumnos saben más tecnología que nosotros y nos sentimos inseguros. Si no tenemos todo esto bien solucionado y a la par, pues claro, normalmente las tablets pues lo único que hacen es interferir la clase normal. Eso es porque no funciona. Y ahora voy a explicar
he dicho que iba a explicar con experiencias todo esto que acabo de decir. Y voy a poner 4 situaciones que explican por qué a veces no funcionan. El primero es sobre infraestructura. Y es que, por ejemplo, había un colegio al que no le llegaba la ADSL. Entonces, habían comprado, tenían los ordenadores. No me acuerdo si tenían ordenadores o tablets. Más o menos se habían formado. Habían adaptado un poco su metodología. Los contenidos, si no me equivoco, eran contenidos de las editoriales y algunas cosillas que habían hecho ellos. Pero el problema está en que la ADSL no daba para todo el colegio. Y en la zona, los proveedores de Internet no tenían capacidad para ofrecer todo el servicio que necesitaba el colegio. Con lo cual, pues fue un pequeño fiasco hasta que por fin entró la ADSL, llegó el cable y la fibra y demás. Esta parte de infraestructura probablemente muchos de los colegios ya lo tienen resuelto, pero puede ser eso, puede ser que se estropean y a ver, claro, tienes que tener una persona que lo arregle, que configure los ordenadores y todo eso. O sea, que toda esa parte de infraestructura, perfectamente explica por qué en algunos sitios pues es bastante complicado. El segundo tiene que ver, he unido contenidos y metodología. Y es que cuando trabajaba en Telefónica, pues bueno, en una comunidad autónoma pues se vendieron muchísimos ordenadores que se metieron en las aulas y el problema es que se encontraron es que no tenían contenidos diseñados para impartir la formación, con lo cual los profesores tenían los ordenadores y no sabían qué hacer los pobres con ellos. No tenían recursos. La gasolina de las tablets son los contenidos y además requieren de una metodología que nadie les había explicado, que no encontraban por ningún lado. Y eso, pues bueno, en esta comunidad autónoma, en el Centro Regional de Formación del Profesorado, se intentó, por un lado, con algunos de los profesores de la comunidad autónoma, asociados a la comunidad autónoma, estuvieron desarrollando contenidos específicos y, por otro lado, estaban diseñando también metodologías para impartirse con estos contenidos y en distintas situaciones y asignaturas y demás. Ahí la verdad es que estuve trabajando en un área, conozco el proyecto, pero no estaba en profundidad en él. El tercer punto es la formación del profesorado. Y aquí nosotros en Évolo teníamos un socio que era INEDU, Innovación Educativa, y que entre otras muchas cosas nosotros nos encargábamos de los contenidos, del desarrollo de contenidos, y ellos, entre otras cosas, lo que hacían era formar al profesorado en el uso de la tecnología en el aula. Entonces, vi alguna clase grabada de cómo daban clase. Claro, las caras de los profesores eran alucinantes porque empezaron a comprender no solamente el potencial, sino a ver qué podían hacer realmente en sus clases, en el día a día, y que, claro, se pueden hacer cosas alucinantes. Y la verdad es que era claramente un éxito. Y, bueno, pues los profesores que tenían esa formación tenían un bagaje y unas capacidades para trabajar con las tablets mucho mayores. Porque recordemos que al meter la tablet también el profe cambia el rol y también a eso hay que comprenderlo y adaptarse. El último punto es el de un proyecto de éxito que quería contar. Y es que junto a INEDU estuvimos trabajando para la Fundación Endesa. Ahí había un proyecto que trataba sobre la energía y, bueno, sobre todo también sobre la electricidad. Este proyecto inicialmente era offline, es decir, venían con un camión, descargaban no sé cuántos kilos de materiales y demás y impartían el proyecto. El proyecto era muy bueno, el único problema que tenía es que era poco replicable porque tenía una serie de furgonetas, una serie de profesores, y eso daba para X experiencias. Nosotros lo que estuvimos haciendo es diseñando cómo pasar esos talleres de presencial a Blended
Con lo cual, por un lado, diseñamos cuáles eran toda la historia y los personajes que íbamos metiendo y desarrollamos la formación online de los profesores y también la gente de Inedu hicieron también pues, todos los elementos que había que utilizar para desarrollar los experimentos y demás, que podían ser enviables a los profesores, que junto con la formación y el resto de los materiales y la pizarra digital donde presentábamos cuáles eran los contenidos, pues bueno, pudieran hacer los propios profesores el curso y basado en formación blended. Había una parte de actividades que se desarrollaban en el aula y otra parte de actividades y de contenidos que se desarrollaban de una manera online. Sé que este proyecto ha sido un éxito porque hace poco he tenido noticias de él que querían ampliarlo y bueno, estábamos cosas que no puedo contar. En definitiva, y como resumen, es verdad que no ha cuajado las tablets en los colegios. ¿El problema es trabajar con los chavales y las tablets en los colegios? Pues probablemente no, porque realmente la tablet sigo pensando que es un excelente recurso. El único problema es que tenemos que asegurar que tanto la infraestructura, que intuyo que ahora en los colegios no es el mayor de los problemas, los contenidos, la metodología y la formación al profesorado, pues se adaptan para que todo esto, para poderle sacar todo el partido, que es muchísimo. Bueno, espero que te haya gustado. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Si tienes experiencias en coles con tablets y si ha sido positiva o negativa. Y la segunda es, aparte de la infraestructura, contenidos, metodología y formación de profesorado, si hay alguna variable más que creas que es la causante de que no haya tenido toda la repercusión que debería haber tenido o todo lo positivo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego.